que voy a presentarles al ingeniero Gabriel Allieri, director de obras de Frioraf, quien va a hablar sobre la eficiencia en sistemas de refrigeración. Aprovecho a mandarle un cariño al ingeniero Parola, que hoy no puede estar entre nosotros. Esto está siendo grabado, lo va a escuchar cuando pueda. Y desde aquí y siempre un infinito abrazo de parte de todos nosotros. Bueno, tomando las palabras de Débora, tomo la posta de Germán, que bueno, por un pequeño accidente no pudo estar presente acá, y trataremos de estar a la altura de él. Bien, la idea es plantar unas semillitas de debate. Perdón. ¿Se escucha bien ahí? Bien. Es, por decirlo de alguna manera, tirar unos tips para debatir sobre la eficiencia energética, conversar un poco desde dónde pensarla, sobre qué puntos tenemos que tener en cuenta para hacer el camino más fácil de alguna manera, porque en el ámbito de la industria alimentaria y en algunos rubros específicos, el tema de enfriar el producto se lleva una porción grande de la torta. Tengo algunos valores, perdón, falla a veces, tengo algunos valores que hemos consultado con empresas que son clientes nuestros y nos hablan dentro de lo que son centros logísticos que de la factura de energía el sistema frigorífico se lleva el 95%. En frigoríficos varía desde un 65 a un 85, dependiendo un poco la integración y el tipo de producto final que esté presentando el frigorífico. Y en las industrias lácteas, donde hay, digamos, un procesamiento más exhaustivo de la materia prima, participamos en un 35 o un 50% del costo o el gasto energético de funcionamiento. Si vemos estos números, en todos los casos, una pequeña mejora en cualquiera de ellos significa una mejora importante en el costo operativo de la industria. Para empezar a hablar, quiero explicar o dar un poco detalles de la parte teórica del proceso de enfriamiento. En la gráfica de la izquierda vemos una simplificación de los sistemas de refrigeración. Vemos que el calor que absorbemos lo dirigimos hacia un elemento que lo va a disipar al medio ambiente a través de una máquina que consume energía eléctrica. Entonces, esta máquina es el corazón y es la que nos consume la mayor parte de la energía en el sistema frigorífico. Si vamos a una representación, esta es una gráfica en un diagrama presión-entalpía, la zona inferior, donde está en azul escrito calor absorbido, es el calor que retiramos del producto o de la dependencia a través de las distintas máquinas que podemos tener ahí, sean evaporadores, sean congeladoras de placa, intercambiadores de calor a placas, casco y tubo. Ese calor que extraemos lo conducimos hacia la zona donde hay que eliminarlo, que es la parte superior, a través de un trabajo aportado por un compresor. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? ¿Qué es lo que sacamos de utilidad del sistema frigorífico?
el calor absorbido. ¿Y cómo medimos cuán eficientes somos? Midiendo la cantidad de trabajo que empleamos para absorber ese calor. Entonces definimos un coeficiente de eficiencia, conocido por sus siglas en inglés COP, como la cantidad de frío producido o calor extraído, como quieran denominarla, y la cantidad dividida la cantidad de trabajo que tenemos que emplear para sacarlo. Mostrando un poco más en detalle el diagrama, vemos que en la zona azul está el calor absorbido o el frío generado y el trabajo de compresión es la transformación esta roja. Esta gráfica, geométricamente, se mantiene aproximadamente igual si la deformamos, o sea, si bajamos la transformación que está en la parte superior o si subimos la transformación que está en la parte inferior, va a mantener la forma. De esas dos acciones nos resulta que esta línea roja, que es el trabajo que empleamos para producir el frío, se reduce. Entonces, vamos a ver cómo podemos, en principio, reducir eso para ser más eficientes. Antes de entrar a los tips, me gusta siempre señalar que en los sistemas frigoríficos tenemos 3 etapas o 3 pasos. Primero lo pensamos, está en el diseño, lo construimos, está en la instalación y luego lo operamos y lo mantenemos. En la parte de diseño tenemos que empezar a analizar cuáles son los puntos que nos van a influir en el rendimiento de nuestro sistema. Tenemos que partir de que vamos a enfriar un producto. Entonces, eso nos va a limitar o nos va a condicionar a un rango de temperaturas con las cuales tenemos que trabajar en la evaporación. Por otro lado, ese calor que vamos a extraer, como les comentaba antes, tenemos que eliminarlo al medio ambiente. De la manera que lo vamos a eliminar o el aparato que vamos a utilizar para eliminarlo al medio ambiente nos va a condicionar la línea de arriba que veíamos en la gráfica, que es la presión de condensación y por consiguiente lo que está relacionado con la presión, la temperatura de condensación. Entonces, con esos condicionamientos partimos ya a seleccionar dentro de la familia de refrigerantes que podemos tener al alcance de nuestra mano, qué podemos utilizar. Perdón. Y de ahí en más diseñamos el resto de los equipos que van a funcionar con ese refrigerante. Tendremos que hacer hincapié en el tema del equipamiento eléctrico, que es, por ejemplo, los motores que estén en norma IE3 para lograr que trabajen en un rango de rendimiento alto y el resto de equipamiento con el mérito necesario para alcanzar un óptimo rendimiento durante su vida útil en el sistema. Luego que seleccionamos los equipos, el punto de trabajo, el refrigerante que vamos a utilizar, lo tenemos que instalar. Instalarlo no es colocarlo dentro de la fábrica y unirlo con cañería solamente. Lleva o conlleva un trabajo mayor. Esas cañerías que van a conducir nuestro refrigerante también nos causan ineficiencias. Tenemos que lograr que esas ineficiencias que causan las cañerías, las tuberías, el piping, se minimicen. Entonces hay que pensar en el diseño, en las distancias,
en las alturas relativas que van a tener los equipos, de manera de tratar de reducir todo a lo mínimo para que el gasto por caída de presión, por rozamiento que se produce cuando el refrigerante se mueve dentro de las cañerías, también se minimice. Por último, una vez que instalamos todo el sistema, lo tenemos que operar y mantener. Nosotros diseñamos un sistema pensando en el máximo COP que podemos alcanzar, lo instalamos, haciendo mérito del diseño, también teniendo todos los cuidados consecuentes para mantener el COP, pero si después, una vez que está instalado y puesto en marcha, no lo operamos dentro de los límites que se habían seleccionado, por los cuales fue dimensionado el sistema, volvemos a caer en zonas que hacen que nuestro COP sea menor al que deseábamos conseguir. Entonces, la operación termina siendo tan importante como los pasos anteriores, porque tiene que mantener el concepto con que fue diseñada la instalación. Por eso es importante que la gente que está en sala de máquina, la gente que va a operar o tomar decisiones sobre el sistema frigorífico, sea consciente de lo que va a realizar y esté familiarizada con el sistema que le instalaron y cuáles son sus puntos de trabajo óptimos. Y ni que hablar, luego de un tiempo que pasó de funcionar, vamos a suponer que dentro de los parámetros óptimos, el tema del mantenimiento. Si no lo mantenemos para que los equipos que fueron seleccionados estén en la condición óptima de funcionamiento, nuestro rendimiento también va a descender y se van a perder lo que pensábamos que íbamos a ganar. Bien, dentro de los 3 puntos, dado el corto tiempo que tenemos, vamos a tocar unos tips solamente en la parte de diseño y dejamos abierta para otras reuniones o para conversaciones fuera de la charla los otros puntos como instalación, operación y mantenimiento. Yendo al diseño, hablábamos de que podemos elegir una familia de refrigerantes, podemos elegir de una variedad de refrigerantes alguno que tengamos disponible. Dentro de los que tenemos disponible, tendríamos que ver cuál es el que nos entrega mejor COP. En esta gráfica se trazaron las curvas teóricas de los COP que entrega. Primero, el COP teórico de Carnot, que es un ciclo ideal al cual no vamos a llegar nunca. Vamos a estar cerca, pero no vamos a llegar a ser iguales. La primera de las curvas, ya hablando de elementos reales, es la del amoníaco. Luego sigue la del R22, 134, 404, 507. Como ven, dentro de estas opciones, y hay otros refrigerantes más que no los enumeramos por una cuestión de claridad de la gráfica, pero estamos en la misma situación, el amoníaco es el que tiene el COP teórico más alto. Entonces, si nosotros podemos trabajar con amoníaco, ya estamos un paso adelante en nuestro sistema eficiente. Si no es posible utilizar amoníaco en nuestra instalación, tendremos que evaluar otras posibilidades. Pero de partida para empezar con el número 1, tenemos que arrancar con el amoníaco. Acá hay otras gráficas comparando sistemas en los cuales participa el amoníaco. La línea en rojo es un sistema completamente con amoníaco, la línea en verde es una combinación de amoníaco-CO2 y la línea en azul es amoníaco con algún tipo de salmuera, puede ser propilenglicol,
una salmuera de cloruro de calcio, cualquier salmuera. Como vemos, arriba de menos 25 grados, el amoníaco sigue teniendo el reinado en el grado de eficiencia. Por debajo de menos 25 y diría de menos 35 hacia abajo, la combinación de un ciclo en cascada amoníaco-CO2 tiene mejor rendimiento que un sistema puramente de amoníaco. La opción con una salmuera está muy por debajo de los rendimientos y lo tomo como opción válida cuando por temas legislativos o de seguridad el amoníaco termina siendo una complicación. Si no, no es una opción válida hablando de eficiencia energética. En esta tabla vemos, ya yendo a la parte de diseño de dónde vamos a trabajar, volvemos a tener la gráfica del ciclo. Esta vez cambiamos la presentación, tenemos temperatura, entropía. La línea punteada roja es la temperatura que tenemos nosotros del medio donde vamos a tirar el calor que extraemos. Y la temperatura celeste, la línea celeste, perdón, es la temperatura del medio que tenemos que enfriar, o a la temperatura que tenemos que llegar en el medio que vamos a enfriar. Por necesidad y por leyes de la termodinámica, nosotros no podemos trabajar exactamente en la misma temperatura que necesitamos enfriar, sino que tendremos que trabajar por debajo. El tema es cuánto por debajo. 3, 5, 10 grados. Eso va a condicionar el equipo, el tamaño del equipo que vamos a utilizar para realizar ese intercambio y va a condicionar también la eficiencia de nuestro sistema. Tomando la ecuación de Carnot para definir el coeficiente de eficiencia energético, vemos que a menos 15 y trabajando con una condensación de más 35, tenemos un COP de 5,16. Si en lugar de menos 15 pudiéramos trabajar a menos 10, nuestro COP de 5,16 pasa a 5,85. Si bien esto es teórico, lo real sigue un paralelismo con esto. Y si hacen una cuenta rápida, estamos en más del 10% de diferencia. Solo por acomodar la temperatura de evaporación a un valor más alto. Ahora miremos la tabla en forma transversal. Vamos a suponer tenemos menos 10. Tenemos 5,85 condensando a 35 y si pudiéramos condensar a 30 pasamos a 6,58. Tenemos casi otro 10% más. Y si la vemos en forma diagonal, si pasamos de menos 15 y más 35 en el diseño a menos 10 más 30, tenemos de 5,16 a 6,58. Tenemos más de un 20% de diferencia. Y fíjense que estamos hablando de seleccionar el punto de trabajo nomás. Todavía no nos introducimos en los equipos en sí. Entonces, un buen diseño o pretender ser eficientes energéticamente nace en el diseño. Si de acá no apuntamos a ser más eficientes, el resto del trabajo puede perder valor. Bien, para recordar, refrescar, el COP es el frío producido o calor extraído dividido el trabajo del compresor.
Recién vimos los puntos de trabajo, condensación y evaporación. Pero tenemos otro punto, que es el trabajo del compresor, que tenemos que ver cómo lo reducimos. Si volvemos a las gráficas y tomamos el trabajo del compresor como el trabajo para subir una escalera, como les comentaba al principio de la charla, si yo tengo muy baja la evaporación y muy alta la condensación, tendré que subir una escalera importante. Si logro trasladar la evaporación hacia arriba y la condensación hacia abajo, fíjense que la gráfica mantiene la forma geométrica, voy a reducir el tamaño de esa escalera, voy a reducir el trabajo. Si yo en la ecuación anterior reduzco este término, aumento este en forma automática. Entonces, a colación de lo que veníamos hablando, temperatura de evaporación, de seleccionar la más alta posible y la más baja posible en la condensación, es en parte estar reduciendo esta escalera. ¿Eso qué va a significar en nuestro sistema? Y en la primera opción, donde tenemos un peor COP, vamos a tener el condensador más pequeño, más económico, si se quiere, el evaporador más pequeño, un compresor más grande. En la segunda opción, nuestro condensador va a ser más grande y posiblemente mucho más grande que el porcentaje que tengamos que aumentar o que querramos aumentar en la condensación. Un evaporador también de mayor tamaño, pero un compresor más pequeño. Va a ser un compresor más chico, algo más económico, con un motor más chico, que va a consumir menos energía. Y eso es la gota que va durante año tras año perdiéndose en el desagüe y que tenemos que eliminarla. ¿Cómo varía el COP o el rendimiento en función de la condensación? Vamos a analizar una pequeña parte de la gráfica. 4. Bueno, vamos a ir más rápido entonces. Si pasamos de 35 a 30 en la condensación, fíjense, nos movemos de este punto a este punto, o sea, pasamos de 5,60 teórico a 6,60 prácticamente en el COP. Hablando de R717. De R22, copiamos la gráfica, está por valores un poco por debajo, pero el porcentaje de influencia es lo mismo. O sea, condensemos R717, condensemos R22, o condensemos lo que condensemos como refrigerante, reducir la temperatura de condensación nos beneficia en el COP de la instalación. Acá hay algunos valores de la tabla, o sea, las gráficas que vimos las pasamos a número para que vean un poco la magnitud. Dado que el tiempo es crítico, en todo caso en las consultas podemos ver más detalle. Temperatura de evaporación. La curva en la temperatura de evaporación tiene prácticamente la misma pendiente que en la de condensación. Incluso a temperaturas por debajo de menos 20 se incrementa y con pequeñas variaciones, si estamos trabajando en la zona de congelado, hablamos de variaciones del orden de 3 grados, podemos estar en el orden de prácticamente un 10% de mejora en el COP. Acá hay valores como en la tabla anterior, nada más que tenemos valores de evaporación y COP teórico a una presión de condensación, presión-temperatura de condensación, igual para todos los casos. Ven que de congelado, lo que les mencionaba antes, fíjense que entre 30, 35 y 40 pasamos de 2,20 a 1,52. O sea, entre los extremos tenemos un 30%. Evaluándolo desde el punto más bajo.
El compresor, ¿qué nos conviene? Hacer una sola etapa sin economizador, utilizar economizador, utilizar 2 etapas. Esto es hablando siempre en los extremos. Estamos hablando de congelado y condensación a más 35, o sea, menos 35 más 35 normalmente. Por supuesto que nos conviene la doble etapa, donde tenemos un COP de 2,04 contra 1,67, trabajando en menos 35. Esto es factible siempre y cuando en la instalación se pueda adaptar. Esto hay que analizar carga, funcionamiento, otros consumos, pero no es para descartar, sino que es para tomar en primer término esta opción. Y si no se puede usar, ver las otras en detrimento de nuestro COP. El enfriamiento de aceite también influye. ¿Por qué? Porque en este punto, con el termosifón, la única energía que estamos gastando para enfriar el aceite es supongamos en un condensador evaporativo, parte de la potencia de la bomba y parte de los ventiladores. O sea, una potencia eléctrica muy pequeña. En este sistema de enfriamiento de aceite, estamos comprimiendo el refrigerante, lo estamos condensando y lo estamos expandiendo. Entonces, la energía que le ponemos al refrigerante para hacer este enfriamiento es mucho más alta que la que utilizamos en la energía específica. Bien, siguiendo sobre el tema de compresores, tenemos 2 opciones para tratar de mantener el rendimiento en lo más alto de nuestro compresor. Utilizar la válvula corredera, que el rango en lo que podemos decir se mantiene medianamente óptimo, el rendimiento es bastante pequeño, bastante menor que lo que puede dar la corredera, o utilizar un variador de frecuencia. El variador de frecuencia tiene la ventaja incluso de que el día de mañana, si nosotros nos quedamos cortos con el compresor y lo hemos previsto, o a lo sumo cambiamos el motor, podemos aumentar un poco la potencia, aumentando la frecuencia. Estas son 2 opciones, pero podemos sumar una tercera, que es utilizar compresores más chicos que a través de la válvula corredera tengan una variación y vaya enganchándose de asaltos. Eso nos lleva a optar por una instalación de este tipo en lugar de 1 o 2 compresores grandes. Bueno, como el tiempo se me terminó y quedan, me imagino, bastantes preguntas planteadas, las charlamos después y redondeamos alguna idea, alguna duda que haya quedado. Desde ya, gracias por su tiempo.